Me llama un poco la atención que, claro, como todos sabemos, el chat lo sabe también, el cambio climático es un invento progre. Nos juntamos un día, no hace mucho, anteayer o por ahí, nos juntamos y dijimos, vamos a inventarnos esto. ¿Por qué? Pues porque patatas, ¿no? Y curiosa, curiosa, porque sí, es como, ¿qué conspiraciones inventamos hoy? Pues esta. Y es muy curioso que luego quienes están precisamente impidiendo las medidas que frenan el cambio climático son las puñeteras élites económicas y muchas de ellas de teocracias absolutistas en Oriente Medio, que dices, a ver, yo puedo entender que me puedas argumentar que la ONU es progre. O sea, no lo es, pero puedo entender que lo pienses. Ahora bien, que el rey de Arabia Saudí sea progre, ya cuesta. O sea, es como, no sé, le veo lagunillas a tu mierda de teoría. Entonces, claro, yo creo que esto también es una... El COP también sirve, porque claro, si realmente hay una conspiración y en verdad somos los progres los que dominamos el mundo y no nos hemos enterado, el COP tendría que haber dicho, vamos, tendría que haber dicho que se van a poner todas las medidas posibles para frenar el cambio climático, y la cosa es que cada medida y cada acuerdo que se hace para frenar el cambio climático y para conseguir un modelo sostenible a nivel económico, social, etcétera, político, o bien es una risa, o bien los aspectos más ambiciosos sabemos que no se van a llevar a cabo. Porque claro, la Agenda 2030, por ejemplo, que es otro de los grandes pináculos Eso. de la conspiración ultraderechista, claro, te habla del fin de la pobreza, de que haya agua para todos, que dices, joder, macho, esto lo ha hecho un niño de 5 años. Cuando le preguntas a un niño de 5 años, ¿de qué te gustaría? Me pide un deseo, ay, pues el fin de la guerra, el fin de la pobreza, pues la Agenda 2030 es eso, es un niño de 5 años redactando su lista de deseos para los Reyes Magos, pero un bonito, ¿sabes? Y por algún motivo para la extrema derecha eso es el mal, ¿sabes? Porque Claro, dices, que todos tengan agua comunista. Y tú, estás loco. claro. Entonces, Es intolerable. es una movida porque la última vez que tú viniste... Dice, ¿por qué digo todo esto? Pues la última vez que tú viniste aquí, claro, había ciertas acciones de futuro vegetal que yo no las terminaba de entender, que es como, bueno, ¿verdad? Haced lo que queráis, cada uno luchará de la manera que quiere. Pero sí que le veía el peligro de, claro, a lo mejor hay ciertas acciones que pueden hacer que gente que pueda ser simpatizante de esta cosa se tire para atrás. Pero hubo una cosa que dijiste que es muy interesante en aquel momento, que es que en realidad el conocimiento y la pedagogía sobre este tema ya está sobre la mesa. Que lo que toca ahora es la presión. O sea, todo el mundo lo sabe ya esto. O sea, no es. O sea, en Valencia, creo que ha sido hoy o ayer, hemos llegado a los 30 grados. En Valencia, o sea, yo ahora mismo tengo calor. Todavía os quieren ampliar el puerto. Sí, bueno, es que, bueno, en fin, es que aquí la derecha ha destrozado el litoral y evidentemente ahora que ha vuelto va a seguir destrozándolo, eso por supuestísimo. Se van a cargar huerta, en fin. Porque es que al final es un poco lo que tú dices. La realidad es que vivimos en un sistema donde los intereses económicos priman, y encima es un sistema cuyo el combustible, valga la redundancia del sistema, son los combustibles fósiles. Una cosa muy interesante porque aquí trajimos a Shane McShane, que lo conocerás. También Sí, sí. hace mucho activismo por el clima y todo esto, que además el tío tiene un coco de la hostia, tiene más datos que yo que Mira, sé ya ves, sobre el una tema. charla que la verdad es que si a alguno le interesa mucho este tema, de hecho lo trajimos 2 veces, y yo creo que habló solamente él, un día que lo Sí, trajimos es como... 3 horas, pero valía la pena, estar 3 horas escuchándole. Dijo un montón de cosas. Pues una de las cosas que dijo, pues claro, al final, uno de los postulados que, digamos, buenistas u optimistas sobre el cambio climático es como, bueno, los combustibles fósiles se van a acabar. O sea, o repensamos la historia o fin. Pero claro, Seymour Sein dijo, no, es que es peor todavía. No solo se va a acabar, sino que si lo que queda, o una parte sustancial, y no toda, de lo que queda, lo quemamos, lo utilizamos, la temperatura va a subir 3 grados. O sea, es que no es que se va a acabar, es que no podemos seguir utilizando lo que queda, porque si no, nos terminamos de cargar esto. Y es como, hostia, eso es peor.
Esa perspectiva es terrible. Esa es la historia, eso es lo que tenemos, ¿no? Que estamos en una encrucijada en la que todo el sistema económico, político también, ¿no? Porque al final las instituciones viven un poco en el mundo que tenemos, ¿no? Incluso nuestra cotidianidad está sustentada en eso, en seguir quemando combustibles fósiles como si aquí no pasara, años que sabemos que eso es problemático, pero 28 COPs hemos tenido. En 28 hemos visto los efectos, son Sí. maravillosos. Y a ver, también sería injusto decir que no se ha hecho nada, porque es verdad que, joder, miras 30 años atrás, se han hecho cosas. El problema es que, pues bueno, son parches al final, son todo parches. Porque claro, dices, es que, o sea, ¿por qué las élites económicas y políticas se iban a poner de acuerdo para pararlo? O sea, ¿cuál es la motivación que tienen para hacerlo? Ninguna. O sea, Porque la supervivencia. Claro, la supervivencia. Claro, pero a ver, eso llegará. Llegará un momento que dirán, hostia, ahora sí, pero claro, el problema es que será. Claro, pero el problema es que será tarde. Problema de la siguiente legislatura, ¿no? Claro, pero el problema es que será tarde. Y luego también hemos comentado aquí más de una vez, creo que lo comentaste tú, Juanfran, ¿no? Lo de los ricos buscando formas de salvarse el culo. Las fantasías escapistas de los millonarios. Claro, es que criticaron tanto a Yolanda Díaz de que siguió licohetes y tal. Es que esto es real, ¿vale? Quiero decir, esto ha escrito sobre esto que no sé si tú lo conocerás, el hombre este que es uno de los científicos creo que más influyentes del mundo, o hasta hace nada estaba en el ranking de los más influyentes del MIT, no sé si del mundo. Y que hablaba de cómo pues sus ultramillonarios habían ido a por él de, oye, bueno, ya que el mundo se va a acabar, ¿no? Que ellos le llamaban el evento o algo así, ¿cómo hacemos para salvarnos? ¿Vale? ¿Les puedo poner collares electrificados a mis guardias para que no me desobedezcan? Y tú, joder, ¿vale? Y dices, esto deja atrás a las cosas de ciencia ficción, ¿eh? Eso también tiene una cosa muy interesante, ¿no? Y es esa perspectiva de que todo lo que nos va a pasar es como un momento que pasa y a partir de aquí ya hay otra cosa, ¿no? Y no se están dando cuenta de que esto es una cosa progresiva, que ya lleva pasando mucho crisis climática, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo del sistema sanitario. Cuando se habla de colapso climático, ¿no? Yo lo emulo mucho con el sistema sanitario. Digo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, íbamos al médico, me atendían en 1 o 2 horas y no había problema y te ibas para tu casa con una receta tal o con una cita para no dentro de mucho. Ahora tenemos unas listas de espera horrorosas en casi todo el estado. Luego ya no solamente el tema de listas de espera, ¿no? Sino de que hay gente que está, pues, o sea, los hospitales están masificados, el propio personal sanitario está doblando y triplicando turnos muchas veces, haciendo unas guardias inhumanas y todo ese tipo de cuestiones, y eso es lo que es un colapso, no es el hecho de que de repente, ahora ya mañana los hospitales no abren. No, eso no va a pasar, los hospitales van a seguir abriendo. Encontrando es con que tú vas al hospital y tienes unas condiciones que no son ni mucho menos las adecuadas para recibir una asistencia sanitaria, ni tú ni para el personal que está allí trabajando. Y creo que con la crisis climática nos va a pasar un poco igual. Poco a poco estamos viendo cómo las cosas se van deteriorando. Nos vamos acostumbrando también un poco a que se deterioren, pero cuando tú echas la vista atrás, hace 20 o 30 años, yo este año he pasado, hace una semana, he pasado por coche y no había nieve y estamos en diciembre, ¿sabes? En los Pirineos. Entonces nos vamos acostumbrando a este tipo de situaciones, a este tipo de paisajes y claro, la cuestión es que no es un momento en el que tú digas, pues ya no nieva, no, o sea, va a seguir nevando. El problema es que va a nevar muy poquito y se va a derretir muy pronto. Lo de la nieve, de hecho, yo tengo un colega que le gusta los deportes de invierno y hace snow, esquí, todo esto. Y claro, o sea, él lo nota. O sea, lo gracioso es que la gente que tiene trabajos o hobbies que son muy dependientes del clima, por ejemplo, los agricultores, sí, los transportistas, yo qué sé, los científicos que trabajan, los biólogos, pescadores, deportistas de según qué deportes, joder, todos lo notan. O sea, yo no conozco un solo agricultor de carrera, que digo yo, de los que llevan toda la puta vida, que nos haya quejado de que si la fruta madura antes, que si hay que... Claro, tienen que utilizar cada vez más transgénicos o cada vez más ciertos productos químicos porque es que si no, no hay tutía, o ciertos procesos que son artificiales, porque encima, con la dificultad de cultivar,
aumenta también la demanda. O sea, es un proceso cruzado de cada vez necesitamos más comida, o como mínimo procesos más eficientes para producirla, y cada vez es más difícil producirla. Entonces eso sí que va a llegar un momento que dices, además pasará de repente. Eso sí que es una de las cosas que yo creo que sí que lo notaremos de un año o dos para otro, de señores, de repente pues no hay oferta suficiente para todos, y ahora la fruta te cuesta, en 3 años igual pasa de costarte mi alimento, de costarte 1 euro el kilo a 5 euros el kilo, y ya está. Y de repente de esta fruta no hay, porque de donde la sacamos se ha acabado, y cosas de estas las empezaremos a ver. O el tema del agua, lo que estamos viendo ahora en Varna, que tienen que llevar agua en barcos. Y digo yo que la sacarán de otro sitio, y de ese sitio se acabará algún día. Es que, no sé. El tema de la comida ya lo estamos viendo, es decir, Europa claro, Europa siempre ha tenido una comida barata. De hecho, otra gente del mundo, como América Latina, donde los salarios eran mucho menores de media, decía que la comida en Europa estaba muy barata. O sea, antes que nosotros no nos dábamos cuenta. Y claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estamos viendo unos precios disparados, pero esto ya venía avisado hace tiempo. Es decir, ya no solamente la causa de que es la inflación y la guerra y no sé qué, es que yo ya leía economistas hace años de que se iba a acabar la comida barata en Europa. Yo digo, ¿este tío qué dice? Y yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Por estas cosas que estás diciendo tú, de la dificultad para producir alimentos, los problemas ecológicos que están viendo en muchos países, por ejemplo, en Argentina, que es muy dependiente de la industria de la soja, muy, muy dependiente, o sea, hasta un nivel que no os podéis imaginar. El año pasado fue terriblemente mal porque la cosecha de soja se arruinó, y eso lastró enormemente las expectativas económicas. De hecho, Javier Milei, para parte de su plan, depende de que este año la cosecha de soja vaya bien. O sea, imagínate, lo han llegado a llamar el Sojanomics. O sea, que imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Y piensa precisamente... Ay, perdona, Juan. Sí, no, Dale, Juanfe, perdona, que te estoy quitando el programa. No, hombre, que hables tú. Quería aprovechar para señalar que precisamente, ¿no?, esa dependencia de la soja no solamente está generando muchísimos problemas a nivel económico, sino también sociales, porque es soja en la que utilizan pues, pesticidas y todas estas movidas que afectan también a las explotaciones que están alrededor de estas macroexplotaciones, y luego también tienen otra vertiente más zonas, ¿no? Argentina, pues la zona que tiene de selva amazónica la está deforestando a una escala brutal, para seguir poniendo monocultivo de soja, que luego es lo que se exporta aquí al Estado español, y convertimos en pienso para los animales de granja. O sea, es que al final tú lo piensas y dices tú, es impresionante cómo el estilo de vida que mantenemos, ¿no? Quiero decir, modelo socioeconómico que mantenemos aquí en el Estado español y en general en la Unión Europea, está sustentado en todos los aspectos en la explotación y el deterioro de los países que están en el sur global, ¿eh? Efectivamente, si es que el tema, ¿no?, que también quería acabar un poco con él, era que ¿cómo puede ser que la comida sea cada vez más difícil de conseguir, de cultivar, sea más cara, pero se tiene 1/3 de la comida que se produce, ¿no? A lo mejor el tema es que sube de precio y es más cara de producir porque obedece a un sistema económico que es profundamente ineficiente, ¿no? Es decir, que calcula todas las cosas con la variable del precio. Y dices, la variable del precio a lo mejor estaba muy bien en una época, bueno, nunca está muy bien, pero podríamos decir que podía ser más o menos eficiente si tus recursos no te estaban amenazados. Es decir, bueno, esto va a seguir continuando. Pero como tú bien has dicho, ante un planeta finito, pues parece que este capitalismo depredador pues es absolutamente insostenible. Sí, está claro, vaya. O sea, es que al final hay muchas veces que estás comentando estas cosas con gente así más liberal y demás, pero es que se podría adaptar, se podrían tomar ciertas medidas, y tú dices, vale, ok, pero es que si a ti te sigue saliendo más barato producir 8.000 unidades de patata que producir 800, aunque luego tengas que tirar 7.500 patatas, vas a producir 8.000 unidades de patata que no las 800. Porque al final aquí lo que estamos siguiendo es eso, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no?, del mercado, y ahí no prima el sentido común, prima el seguir, por un lado, obteniendo beneficios
Y al mismo tiempo, otra cosa que también se nos olvida mucho, ¿no? del sistema capitalista, que es la necesidad de crecimiento continuo. Si tu empresa deja de crecer en un sistema como el que tenemos, los inversores no van a seguir poniendo dinero en esta. Entonces McDonald's no le sirve simplemente para sus inversores, sino que además tiene que seguir creciendo y comiéndose a otras cadenas de hamburguesería y este tipo de cuestiones. Claro. Yo también lo que estoy fijándome, ¿no?, es que ahora la pelea por los recursos y la potencia de la economía sobre la vida es mucho más grave que en otras épocas. Es decir, ahora estamos un poco acostumbrados, pero esto de que todo nuestro tiempo se cuantifique en dinero, esto es un fenómeno bastante moderno, ¿vale? Y de la enorme importancia que tienen los recursos materiales, ¿no? Y con este tema yo creo que también se debe a una escasez, ¿no? Es decir, cada vez más y más capital se está concentrando en cada vez menos manos y al final es como todo, ¿no? Ese capital sale de algún sitio. Son las fortunas extractivas las que se están quedando. Y claro, el cambio climático, como hemos dicho, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, porque al final, si quieres parar el cambio climático, lo que estás haciendo es golpear directamente los cimientos del sistema económico, básicamente. Mira, por aquí tenemos alguna preguntita, por si queréis ir lanzándola. Emilio nos dice: China, Estados Unidos e India son responsables del 51,7% total de emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué los 190 países restantes no fuerzan resoluciones contra los mayores contaminantes? Pues hombre, yo creo que te has respondido tú en la pregunta, porque son China y Estados Unidos. Es que claro, ¿qué hacen los otros 190 países contra la superpotencia reconocida, hombre, que es Estados Unidos? Yo me atrevería a decir, a ver, India la verdad es que desconozco ahora mismo. India está ya empezando a dar miedo. ¿Qué medidas está haciendo? Sí, la verdad es que de India deberíamos hablar también algún día. Pero sí, China, hasta donde yo sé, sí que tiene planes para, por ejemplo, convertirse en una superpotencia de energía renovable. Es decir, a mí me parece que China está haciendo un trabajazo en intentar reconvertirse. Claro, si China contamina tanto es porque son mucha gente. Pero si tú ves la cantidad de huella de carbono por habitante, joder, es que Estados Unidos creo que tiene 3 o 4 veces más. O sea, es que es una puñetera barbaridad. Para sacar a China es casi la mitad de la población, o un tercio. Claro, es una barbaridad. Solo por tamaño poblacional, claro que contaminan más, seguro. Y seguro que España contamina más que Luxemburgo. O sea, estoy convencidísimo. El problema es que, claro, en cuanto a huella de carbono, creo que era Estados Unidos, que está muy, muy por encima, es que era muy exagerado. Que igual era como, no sé, como el doble o el triple que Europa o cosas así. Es que era libertad. Claro, es muy exagerado. Claro, las regulaciones ambientales que tiene Europa son muy altas, en comparación con el resto del mundo. Y yo estoy convencido de que Europa, tarde, pero 10, 15, 20 años, vamos a ser la vanguardia de todo esto, junto con China y algún país más que esté más o menos concienciado. Entonces, pero por otro lado también está el problema, creo yo, y no sé qué opinarás, Bilbo, que claro, Europa y Occidente en general, vamos a hablar de Occidente, ya hemos contaminado todo lo que hemos podido y más para estar aquí arriba, y claro, los países que están ahora, que quieren tener un nivel de vida similar, les estamos diciendo, no, tú quédate donde estás, que si no contaminas. Es como, hombre, y todo eso que tú has contaminado, que decir, no se trata de lo que estás contaminando ahora, sino de lo que de todo el recorrido que tú has hecho. Entonces, no es justo calcularlo igual. No es justo calcular la huella de carbono de un chino o un africano con la de un estadounidense, porque el estadounidense lleva echando muchísima mierda muchísimo más tiempo. Entonces yo entiendo perfectamente que países tercermundistas o en vías de desarrollo, o que simplemente no llegan a ese nivel de desarrollo económico, se planteen. Yo lo entiendo perfectamente. Evidentemente también hay un interés económico, pero claro, pedirle a la población que haga ese esfuerzo cuando el resto no lo ha hecho en su puta vida ni tiene planeado hacerlo, esa es la historia. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que hay una cosa importante a destacar, y es que también, por ejemplo, China o la India son países que contaminan muchísimo,
porque hay muchísimos procesos industriales que se dan allí que luego exportan. Quiero decir que al final, en última instancia, también muchos de los productos que están en la India son consumidos por europeos, por esa es otra. estadounidenses incluso y demás. Entonces, claro, tampoco es justo decir, claro, es que los chinos contaminan mucho. Bueno, sí, contaminan mucho, pero tú tienes una banderita de plástico con placa que pone Made in China, ¿sabes, amigo? Tampoco vamos a cargarle con la culpa a ellos, ¿no? Por así decirlo. Y luego creo que no estoy 100% claro que a nivel histórico de todos los estados, la huella de carbono más grande era la de Reino Unido. Y luego, si lo pensamos, es que tenemos, o sea, vamos a hablar del caso del Estado español, ¿no? De lo que ha hecho la clase dominante, lo que conocemos como el Estado español históricamente. Al final, todo el expolio de las minas en Potosí, ¿no? De todo lo que viene en gran parte de la dominación española, ¿no? Durante muchísimos siglos, y de toda la destrucción que se hizo de la economía que había allí, que era una economía bastante más resiliente que la que luego se ha promocionado, ¿no? Entonces también creo que por mucho que haya otros países que puedan contaminar más que nosotros, está claro que nosotros tenemos una tremenda ahí, y que eso hay que atajarlo. Luego también la cantidad de grandes desequilibrios de biodiversidad, ¿no? De desequilibrios ecosistémicos que hemos provocado los europeos cuando llegábamos a América Latina y empezábamos a decirle, oye, mira, estos animales que ahora mismo estáis vosotros cazando aquí, que son autóctonos, ¿qué tal? Los vamos a sustituir todos por ovejas y por vacas. Llegamos a Australia, nos llevamos un montón de... y se comen a un montón de especies allí. Nos vamos a África y cazamos elefantes y cazamos rinocerontes y cazamos de todo. O sea, que al final la responsabilidad que tiene, yo creo que la sociedad europea, que ahora mismo precisamente, ¿no? Como decía Adrián, sí que va un poco en la vanguardia, la defensa del medio ambiente y esto, pero es que la responsabilidad que tenemos en este desaguisado es que es brutal, y a mi forma de ver las cosas es mucho más grande que la que puedan tener otras regiones, ¿no?